Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, estamos en un programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte en este jueves de tarde en horario de la comida. Buen provecho para todos. Y bueno, recordemos solamente que pueden ustedes compartir sus experiencias, sus opiniones, todo aquello que a ustedes les inquiete en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE y en Twitter también como Leti Asensio, además de que pueden descargar ya nuestros programas anteriores, el podcast en www.promoestereo.com o en el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Ahí están todas las entrevistas para que ustedes también puedan identificar a nuestros invitados, puedan hacerles preguntas y ellos puedan recibir pues esa retroalimentación que necesitan por parte de ustedes. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante que hemos estado también teniendo la necesidad de abordar este tema. Y fíjense que el programa del día de hoy se titula Al duelo patos. Y ustedes van a decir, ¿y qué rayos es eso? Pues miren, fíjense que es un video que se ha realizado por una experta que ahorita les voy a presentar con la idea de ayudar a los niños en todo este proceso que hemos estado experimentando de pérdidas por el COVID-19 y que de repente no sabemos qué hacer. Este es un recurso muy bueno que tiene toda una estructura científica atrás y que Lucía Torres nos va a compartir el día de hoy. Pero quiero presentarles a mi gran invitada. Ella es Lucía Aurora Torres Pérez. Ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en psicología clínica y de la salud por la Facultad de Medicina de la UNAM también, y el Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Ella ha completado diversos entrenamientos en terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, y cuenta con una experiencia como psicoterapeuta en niños y adolescentes, además de adultos. Sin embargo, bueno, ella ha estado trabajando mucho en esta cuestión de una especialidad que se llama medicina conductual, justamente en el área de pediatría, en el Hospital General Manuel G.A. González, y donde también ella ha hecho varias investigaciones, artículos y capítulos de libros relacionados con esta temática y que ahora se dio la tarea justo de hacer este material para poder ayudar pues todo aquel pequeñito o pequeñita que no la esté pasando bien y que de repente los papás no sepan qué hacer. Pero ya no quiero yo echarles como tanto rollo acá, quiero presentarles a Lucía y que Lucía nos pueda platicar un poquito sobre este video, Al duelo patos, para que nos compartas, Lucía, cómo es que nace esta necesidad de hacer este video y cuáles son como los elementos generales que tú tomaste en cuenta para poderlo elaborar. Bien, Bienvenida a Metamorfosis, Lucía. muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí el día de hoy. Pues bueno, la idea de comenzar a trabajar con duelo nació de la necesidad de tener material e intervenciones dentro del hospital G.A. González, particularmente la clínica de cuidados paliativos, y esto fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces teníamos justo esta necesidad de poder atender a esta población, es decir, niños y niñas en duelo, justo pues por el contexto de la clínica de cuidados paliativos. No obstante, poco después comenzó la pandemia y la necesidad de atender a esta población fue creciendo. Y justo algo que pues que vemos en las investigaciones, en la literatura sobre duelo, es que las familias de niños y niñas son pues la primera línea en donde se les atiende, en donde se les ve y que se puede hacer algo al respecto, que se les puede acompañar. Y esto puede ayudar mucho al proceso de duelo. Entonces, pues justo pensamos en comenzar una línea de material dirigida a apoyar a mamás, papás y cuidadores de niños y niñas en proceso de duelo. Fíjate, Lucía, qué interesante el poder saber que este material
Como hemos tocado en algunos programas de cuidados paliativos, pues son pacientes que se encuentran en un estado vulnerable de salud y que seguramente pues tendrán un fallecimiento cercano, y a veces no enfocamos la atención a los niños, pero esta idea, qué bueno que nace en este hospital y que puedan compartirlo para que otras personas lo utilicen y hagan uso de este gran recurso. Y bueno, ¿qué te parece, Lucía, si nos compartes un poquito de ese video para que lo escuchemos, para los que posteriormente verán el video por YouTube lo puedan ver y podamos seguir platicando sobre este gran material Al Duelo Patos? Claro que sí. Pues Vamos. adelante. Hola, mi nombre es Lucía. En este video les contaré sobre el duelo en niñas y niños de 6 a 12 años. Sé que es un tiempo difícil en donde existen emociones intensas y a veces dudas sobre qué hacer o cómo apoyar en algunos casos. Por ello, saber más sobre cómo lo experimentan niñas y niños puede ayudar a entender por lo que están pasando y a hacerle frente junto con ellas y ellos. En este video veremos ¿qué es el duelo? ¿Cómo entienden niñas y niños la muerte? ¿Qué esperar durante el duelo en niñas y niños? Recomendaciones sobre qué hacer y cuándo buscar ayuda. Vamos a ello. Comenzaremos por ver qué es el duelo por fallecimiento. El duelo se trata de un proceso natural por el que todos, grandes y pequeños, pasamos cuando fallece alguien que queremos. Se dice que es un proceso porque cambia a lo largo del tiempo. A veces experimentamos muchos sentimientos de manera muy intensa y en otros momentos notamos que es un poco menos. Y de pronto todo se experimenta intensamente de nuevo. También es un proceso porque implica acciones. Algunas veces nos enfocamos en sentir lo que significa la pérdida. Otras tantas en cosas que tenemos que hacer como pagar las cuentas, ir por los niños y niñas a la escuela, etc. El fallecimiento de nuestra persona querida trae consigo cambios en nuestro entorno. Quizás tendremos que reacomodar algunas cosas en casa. Y en nuestra persona, cómo nos sentimos emocionalmente, cómo se siente nuestro cuerpo y cómo actuamos. Estos cambios son normales, pues algo muy importante nos ha ocurrido. Tenemos que resaltar que todos y todas vivimos el duelo de manera diferente y hay que respetar las diversas formas de experimentarlo. El duelo también es distinto en niñas y niños, como veremos a continuación. Cuando hablamos del Ok, Lucy, aquí quisiera que pudiéramos ir desglosando poco a poquito este video y ya posteriormente quien lo quiera descargar, podemos, si tú nos autorizas, compartirlo aquí en Metamorfosis o que se pongan en contacto contigo para que tú lo puedas compartir. Pero creo que ahorita en este pequeño espacio en el que escuchábamos el video, yo tomaba nota de que el duelo es diferente para todos, que no todos lo vamos a vivir igual y que además va a haber cambios, ¿no? Si en los adultos va a ser una modificación de a lo mejor una forma de vida, una convivencia, y tenemos que hacer frente a situaciones a lo mejor que no habíamos considerado en algún momento, pues mucho más con los niños, ¿verdad, Lucía? Por supuesto, justo con los niños tenemos que tomar en cuenta también su desarrollo cognitivo, dado que se entiende la muerte de diferentes maneras a medida que los niños van creciendo y van cambiando la manera en la que piensan. Es por eso que es necesario tener, digamos, las antenas paradas y estar explorando continuamente qué es lo que se están imaginando, cómo están percibiendo las situaciones, porque esto va a influir mucho en su proceso de duelo. Lucía, hay una parte importante que creo que es necesario que podamos nosotros platicar al respecto. ¿Te parece si escuchamos otra partecita más del video donde tiene que ver cómo entienden los niños y las niñas este concepto tan complejo y tan temeroso también para algunos adultos que se llama muerte?
y posteriormente regresamos para que nos des algunas precisiones más. Por supuesto. Adelante. El entendimiento de la muerte, hay que tener en cuenta 4 conceptos sobre esta. El primero es que es universal e inevitable. A todos nos va a pasar. El segundo es que es final, es decir, todas las funciones del cuerpo paran. El tercero, que es irreversible. Una vez que alguien muere, no hay nada que pueda regresarlo a la vida, como en las caricaturas o videojuegos en donde se puede revivir. Y cuarto, tiene una causa. Algo pasa que causa la muerte, como una enfermedad, un accidente, o en ocasiones la muerte es provocada, como un homicidio o suicidio. Hay que comentar que la muerte no se da solamente en personas ancianas, sino que puede ocurrir a cualquier edad. Estos conceptos se van desarrollando en las niñas y niños poco a poco. En su aprendizaje influyen las experiencias que se han tenido antes con la muerte, creencias familiares y la edad. Las niñas y los niños, en edades entre los 6 y 12 años, generalmente comprenden ya que la muerte es final e irreversible. Y más hacia los 11 años, también comienzan a comprender la universalidad y la causalidad. En estas edades, los niños y las niñas se encuentran en una etapa llamada operacional concreta. En los comienzos de esta etapa, su pensamiento está pasando del mágico al lógico. El pensamiento mágico es cuando se cree que lo que se piensa pasa en la vida real. Por otra parte, en el pensamiento lógico se comienzan a ver las causas y los efectos, de manera que se puede comprender la razón de la muerte. Es importante aclarar que el pensamiento mágico no siempre deja de estar presente, a veces continúa en la edad adulta. Ahora que sabemos cómo entienden la muerte las niñas y los niños, veamos qué se puede esperar durante el duelo en cuanto a pensamientos, emociones, conducta y cuerpo. Muy bien. Creo que aquí, Lucy, es importante esto que mencionaba sobre la cuestión mágica, ¿no? Es cierto, también los adultos seguimos soñando, diríamos por ahí. Seguimos imaginando cosas irreales y creo que incluso en el duelo a veces nos imaginamos que la persona que falleció está todavía con nosotros. A veces quisiéramos pensar que es un mal sueño, que cuando abramos los ojos todo sigue estando presente, que está la persona que yo quiero, que no le ha pasado nada. Y eso forma parte de esta cuestión mágica. Sin embargo, quisiera preguntarte cómo es que en los niños va cambiando este concepto de la muerte, pensando primero en algo que a lo mejor sí forma parte de una fantasía, como un superhéroe que puede a lo mejor morir y de repente aparece en el siguiente capítulo, y cómo es que vamos construyendo esta forma de pensar distinta que nos hace considerar estos elementos que tú mencionabas, que es algo universal, que es algo único, que es algo que existe y que pues forma parte de nuestra vida como tal, ¿no? Bien, pues justo a medida que los niños y niñas van creciendo y su desarrollo cognitivo va madurando, van teniendo las habilidades justo de, de tener la permanencia, de saber que la persona ya no va a volver. Y sí, como mencionas y como vemos en el video, algunas veces eso se queda, ¿no? Pero también es parte del duelo, es decir, el aceptar la pérdida. Y por eso es que también es importante hacer partícipes a niños y niñas en la experiencia del duelo, en la experiencia de los rituales, una vez que ya están en edad escolar, sobre todo se empieza a recomendar justo para que vayan acomodando la experiencia de la pérdida en sus vidas, que puedan aceptar la pérdida, que puedan entender que
la persona ya no va a regresar, y dar espacio a las preguntas que puedan tener sobre la muerte y sobre lo que pasa cuando morimos, de manera que puedan ir integrando esta información a su repertorio de experiencias y de vivencias y de entendimiento del mundo. Es por eso que animamos a madres, padres y cuidadoras a que respondan las preguntas de los niños, explorando qué es lo que se imaginan o qué es lo que quieren saber, pero teniendo en cuenta que esas respuestas les van a ayudar a entender y a aceptar la pérdida. Lucy, tengo una propuesta para ti. Yo sé que estamos al aire, pero ¿qué te parece si dejamos correr el video completo para que nuestros radioescuchas lo tomen en consideración y posteriormente analizamos algunos de los puntos que pueden aparecer en este video? ¿Te parece bien? Por supuesto. Adelante. Perfecto. Entonces, ahora sí, lo vamos a dejar correr todo completito para que ustedes lo escuchen y posteriormente pues haremos algunas preguntas a nuestra invitada, a Lucía Torres. Adelante, Lucy. Comenzaremos con qué se puede esperar en cuanto a pensamientos. El pensamiento mágico, del que hablábamos hace unos momentos, puede llevar a niñas y niños a creer que ellos causaron la muerte o que es un castigo por algo que hicieron. En estas edades también es posible que algunos niños y niñas entiendan el sentido literal de lo que decimos y no el sentido figurado. Por ejemplo, si decimos que una persona falleció, está en el sueño eterno, que es el sentido figurado, los adultos generalmente entendemos que la persona murió. Sin embargo, niñas y niños pueden pensar que en realidad la persona está dormida y en algún momento despertará. O bien, pueden pensar que si ellos o ellas se quedan dormidos, corren el riesgo de quedarse para siempre así. En el proceso de duelo en niños y niñas, también pueden presentarse dificultades para concentrarse y poner atención en la escuela o a la hora de hacer la tarea. Describiremos ahora emociones que pueden tener los niños y niñas cuando fallece alguien que quieren. Las emociones que experimentan niñas y niños en duelo pueden, en principio, parecerse a las que presenta una persona adulta. Así sienten tristeza, enojo, miedo, ansiedad, culpa u otros. No obstante, la manera en la que la expresan es distinta a la de los adultos. Por ejemplo, la duración de las emociones en niñas y niños es menor que la de los adultos, es decir, en un momento pueden recordar a la persona que falleció y mostrarse muy tristes. Acto seguido, se pueden distraer con otra actividad, a veces sin señal de que experimentaron tristeza hace poco. A medida que niñas y niños crecen, podemos observar que los estados emocionales duran más tiempo. En otros casos, es posible que la respuesta emocional de niños y niñas tarde en aparecer, por lo que hay que prestar atención a cambios en el comportamiento. Otro punto a tener en cuenta es que, debido a que acaban de perder a alguien importante, pueden experimentar miedo o ansiedad de que alguien más muera y se quedan solos o solas. Es decir, pueden tener miedo de ya no contar con quien les cuide y quien les quiera. Durante el proceso de duelo, también podemos ver cambios en la manera de actuar de niñas y niños. Sobre todo en los primeros meses, su conducta podría ser diferente. Por ejemplo, pueden presentar regresiones conductuales, es decir, vuelven a comportamientos de cuando eran más chicos. Por ejemplo, mojar la cama, hablar con otro tono, o pueden querer permanecer todo el tiempo con el padre sobreviviente o cuidador primario. Es posible también que niñas y niños no quieran jugar, pasar tiempo con sus amistades o que se aíslen tanto en casa como en la escuela. En algunos casos pueden volverse más comunes los berrinches, las dificultades y límites, reglas de casa o comportamiento rebelde, como contestar de mala manera. En la escuela es posible que su desempeño baje, incluso que deseen no asistir por completo.
Otra conducta que puede presentarse acerca del fallecimiento, sobre todo alrededor de los 6 y 7 años, son las preguntas acerca de lo ocurrido. Estas pueden ser repetitivas y en ocasiones pueden ser preguntas que nos parezcan morbosas o inapropiadas. Por ejemplo, ¿ahora que el cuerpo de mi abuela está enterrado, se llenará de gusanos? ¿Qué pasará con lo que quede? Estas preguntas, si bien pueden ser desconcertantes, se deben al continuo aprendizaje de los niños y las niñas. El duelo también se siente en el cuerpo. Algunas niñas y niños pueden quejarse de dolor de cabeza, estómago o cansancio. También pueden tener menos hambre y algunas ocasiones también pueden tener pesadillas o dificultades para dormir. Hasta ahora, hemos descrito cómo se ve o se manifiesta el duelo en niñas y niños en diferentes puntos. Pensamientos, emociones. Qué bueno que paraste un poco, Lucía, porque quisiera que comentáramos que estos datos que acabas de mostrar en el video, no solamente los padecen los niños, pareciera que los adultos tenemos aquí mucho de niños y también manifestamos muchas de estas emociones y de estos pensamientos, además de algunas molestias físicas. Creo que es muy importante que podamos precisar aquí que son cosas que pueden ser valoradas por los papás, poniéndole a lo mejor un poquito más de observación a lo que está pasando con sus pequeños, ¿no, Lucía? Por supuesto, podemos encontrar muchas similitudes entre cómo sentimos como adultos el duelo de las personas fallecidas. Disculpa. Y en cómo lo podemos ver en los niños. Sin embargo, sí es importante estar al pendiente justo de los cambios que hay en cuestión, por ejemplo, el pensamiento, para estar al pendiente de si hay quizás sentimientos de culpa, de si hay sentimientos de responsabilización por la muerte, que es algo que puede pasar en el pensamiento mágico, y son cosas que absolutamente pueden ser valoradas por los adultos significativos de niños y niñas. Ahorita que escuchaba un poco estas preguntas, Lucy, donde justamente este pequeñito se preguntaba y preguntaba seguramente a los adultos si su abuelita se lo iban a comer los gusanos. Créeme que hay preguntas que a veces los adultos no sabemos contestar. Y aquí voy a balconear a uno de mis sobrinos que en algún momento, fíjate, cuando estaban cremando a mi papá, de repente me hace la pregunta y me dice, oye tía, mi abuelo se está yendo al cielo porque fíjate que está saliendo humo y entonces su cuerpo se está transformando en humo y se está yendo al cielo. Pero entonces tengo una duda y la duda es, ¿por qué entonces los que están enterrados aquí en el panteón son los que se van al infierno? Porque los están enterrando, no se están yendo al cielo, ¿no? Imagínate que sí es real y que uno diría, simbólicamente es cierto, porque esa transformación, a lo mejor viendo el humo y se está yendo hacia arriba, porque así funciona toda la física de la cremación y del humo, va hacia arriba. Pero en la concepción de decir, y los que no, los que enterraron desde su punto de vista como niño que tenía 6 años en aquel entonces, imagínate el pensar, entonces estos que están enterrados donde estamos aquí en este panteón, seguramente se portaron mal y por eso van a ir al infierno, ¿no? Entonces, creo que nunca nos imaginamos la dimensión de preguntas y dudas que pueden tener los niños con respecto a todo este proceso del morir y que a lo mejor estar pendiente de ellos también requiere pues estar conscientes de qué me pueden preguntar, cómo lo voy a manejar. Y aquí creo que también entra un poco lo que en familia pueden establecer como creencia o como hasta religión, ¿no, Lucía?
Definitivamente es el momento justo para responder las preguntas tanto de lo que pasa en cuestión de biología como en, pues es la oportunidad para empezar a enseñar justo todos estos rituales de familia. Y algo de lo que tú hablas en cuestión a cómo se imaginan todo lo que pasa en la muerte, es justo, digamos, las consecuencias o el impacto que eso puede tener en niños y niñas, porque si están pensando que quizás los que están enterrados fue porque se portaron mal o algo les pasó y conoce a alguien que está enterrado, entonces puede cambiar, ¿no? Y puede tener entonces este pensamiento dando vueltas. Entonces es bien importante, justo como mencionas, pues estar al pendiente, estar al tanto. Y bueno, es muy importante ir conociendo poco a poquito y ya adelante nos dirás cuándo es importante buscar ayuda. Pero, ¿te parece si escuchamos una parte más del video que nos compartes? Claro que sí. Adelante. Emociones, conducta y cuerpo. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que todos estos están conectados. La manera en la que piense la niña o el niño influirá en las emociones que tenga. Esto a su vez impactará en su conducta y en su cuerpo. Veamos un ejemplo. El padre de Zoe, 17 años, falleció repentinamente a causa de un infarto. Zoe piensa que ahora su madre puede morir también y eso le causa mucho miedo y preocupación, por lo que ahora está al pendiente de ella, vigilando que esté bien. No quiere separarse de su lado, dejando de lado otras actividades que le gustan o manifestando no querer ir a la escuela. Esto también influye en cómo se siente su cuerpo, pues puede tener dolor de estómago o de cabeza, y al estar atenta por el bienestar de sus seres queridos, tendrá dificultades para concentrarse en otras cosas. Por ello, es importante estar al pendiente de cómo actúan niños y niñas. Y no solo eso, es importante hablar con ellos continuamente. Así podremos saber si están pasando un mal rato, podemos explorar qué es lo que están pensando. Y tener esta información nos abrirá las puertas para poder apoyarles. ¿Qué hacer? Si bien nuestro comportamiento ha de ir acorde a lo que está pasando en cada situación única, hay algunas recomendaciones que se pueden seguir de manera general. Veamos. ¿Puede asistir mi niño o niña al servicio funerario? Sí. Primero, hay que preguntarle si quiere asistir. En caso de contestar que no, hay que explorar qué está pensando o sintiendo y no obligarle a ir. En caso de que acepte ir, entonces, antes hay que explicar qué es lo que verán y las reacciones que pueden ver en otras personas. Los rituales acorde a las creencias de la familia son importantes y es una manera de despedirse de la persona querida. En caso de no poder asistir, se recomienda realizar una actividad de despedida en casa. Constancia y continuidad son palabras clave. Dentro de lo posible, hay que mantener las rutinas, horarios y actividades de las niñas y niños, marcando los límites disciplinarios habituales. Esto les ayudará a sentirse seguros. Un punto importante de estos límites es que, si bien se recomienda apapachar a niños y niñas en duelo, es esencial que sepan que comportamientos como pegar, aventar, azotar u otros que normalmente no permitimos en casa no son aceptables por sentir tristeza o enojo. Más adelante veremos cómo podemos hablar con niñas y niños y ayudar a buscar otras alternativas. En caso de que se prevean cambios en la rutina, ya sean grandes como una mudanza o cambio de escuela, o pequeños como el cambio de cuidador para algunas actividades, se recomienda hablar con niñas y niños y decirles qué pasará. Sobre todo para los cambios más grandes, verificar si sienten miedo o ansiedad al respecto. Al hablar sobre el fallecimiento, háganlo con la verdad y utilice palabras claras y concretas. Por ejemplo, el abuelo murió. Evite decir, se fue a dormir o se fue de viaje, ya que, como veíamos antes, niños y niñas pueden tomarlo de manera literal. Expresar afecto y brindar seguridad. Como veíamos antes, es posible que niños y niñas sientan ansiedad o miedo.
Es importante apapacharles y comentarles que les seguirá cuidando y amando. Y en caso de que se sientan responsables del fallecimiento, asegurarles que no es así. Ante preguntas sobre el fallecimiento, que pueden llegar a ser morbosas o repetitivas, como mencionábamos antes, niñas y niños siguen aprendiendo del mundo y la muerte es una gran parte de él. Hacer preguntas es una manera en la que exploran y aprenden cosas nuevas. Es una forma de hacer suyo el conocimiento y acomodar la experiencia en su vida. También puede ser una manera de expresar ansiedad por lo que está pasando. Algunas preguntas pueden ser incómodas o causarnos recordar y quizás nos provoquen tristeza, enojo u otros sentimientos. En algunas ocasiones también puede ser fácil perder la paciencia. En estos momentos hay que recordar qué importante es el bienestar de las y los niños. Y continuemos con las siguientes recomendaciones. Primero, hay que explorar lo que se imagina o si algo le preocupa. A veces las y los niños harán preguntas para verificar si algo que han escuchado o algo que se imaginan es cierto. Hacer este paso primero nos ayudará a conocer el contexto de lo que buscan saber y a responder. Responda con la verdad, de manera concisa y breve. Se vale tomarse unos momentos para pensar su respuesta. Y por favor, siempre responda. Si se encuentra en una situación o un momento en el que no es posible responder, hágale saber eso a su niña o niño y acuerden un momento cercano en el que podrán sentarse a hablar sobre estas preguntas sin ser interrumpidos y cumpla con ello. Lucy, te voy a interrumpir otra vez porque me parece sumamente importante estas últimas recomendaciones, que debemos estar muy atentos y pendientes del tipo de preguntas y contenido de las preguntas que nos hagan nuestros pequeños, porque bien platicábamos ahorita que puede ser algo que ni siquiera imaginamos, ¿no? Algo que para ellos pueda representar esa pérdida, esa ausencia y que sea muy importante tomarlo en cuenta. Pero además, darnos la oportunidad de reconocer si estoy en el mejor momento para explicarlo o requiero también mi propio tiempo. ¿Nos puedes compartir o aclarar un poquito más que esta recomendación sea considerada por nuestra audiencia? Claro que sí, pues en cuestión del contenido de las preguntas, hay ocasiones en las que niños y niñas, pues sabemos que tienen las antenas muy paradas y pueden comenzar a armar sus historias, pueden tomar un poco de información de un lado y completarla con un poco de información de otro lado, acabando con una historia que les puede producir malestar o asombro. Y entonces hay que estar al pendiente del contenido de esas preguntas, justo para saber qué vamos a contestar. Y no contestar también algo que les dé quizás mayor información y que sea demasiado, ¿no? Entonces hay que tener un nivel y eso nos los van a dar los niños y niñas. Ahora, sobre el tiempo o los momentos para contestar las preguntas, pues sabemos que hay momentos en los que tenemos quizás muchas cosas que hacer si estamos justo en un momento de transición por el duelo y estamos resolviendo muchas cosas y estamos también manejando nuestro propio sentir. Estas preguntas pueden ser desconcertantes, pueden traernos incomodidad y puede ser que en algunos momentos nos notemos respondiendo de manera impulsiva, de manera, digamos, como para salir de esa pregunta o para responder, pero sin tomar tanto en cuenta qué es lo que quiere saber el niño, sin la exploración previa. Entonces, si nos notamos en un momento así, podría ser mejor hacer este tipo de acuerdos, hacerles saber a los niños y a las niñas que su pregunta es importante y que en un momento cercano van a responder, pero que en ese momento se han de tomar una pausa, digámoslo así. Incluso esto puede ser cuando, si estamos experimentando malestar, mucho malestar, si
nos notamos en un momento difícil de propio duelo, está bien tomarse una pausa, encontrar un poco de calma y después responder. Eso también se vale. Me parece una recomendación que haces, Lucy, muy precisa y necesaria, porque es cierto que los niños a lo mejor en este momento están viviendo el duelo, pero también los papás, los adultos que en este contexto están experimentando esa pérdida y no siempre van a estar como atendiendo tantos frentes al mismo tiempo, ¿no? En ocasiones es vivir su propia pérdida, resolver problemas administrativos, atender las llamadas o a las personas que están seguramente pues queriendo acompañarlos y más en estos tiempos en los que no se puede tanto de forma presencial. Entonces, llamadas, mensajes, estar atentos a lo mejor también a las necesidades básicas de los pequeños, de qué deben de comer, a qué hora tienen que ir a dormir y estar seguramente también atentos a estas necesidades de los pequeñitos puede ser abrumador. Entonces, me parece que es una muy buena recomendación el tratar de atenderlos y decir, en este momento no te puedo explicar, pero hacer seguramente un trato o seguramente una parte importante de escucha para poder decir, en otro momento me sentaré contigo para aclarar todas estas dudas que puedes tener con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? O no sé, se me ocurre, Lucy, tú eres un poco la experta en el trabajo de niños, que también pudiera ser algún otro adulto que pueda ayudar a atender esas dudas de los pequeñitos mientras o el papá o la mamá están también pues resolviendo cuestiones relacionadas con las pérdidas. Por supuesto que sí, puede, si sabemos que vamos a entrar, digamos, a un periodo especialmente difícil, podemos tener este acuerdo con alguna otra persona de la familia o una persona cercana que también sea cercana con nuestros niños y con nuestras niñas, de manera que ellas le tengan confianza a esta persona para hacerle estas preguntas. Podemos decirle, pedirle, digamos, que cumpla con esta tarea en lo que nosotros resolvemos y atendemos este otro frente. No quiere decir que los vamos a dejar de lado, pero sí que por este momento le pedimos que sea el proveedor o la proveedora de respuestas, por ponerlo de esta manera. Y claro que es una muy buena opción para que niños y niñas obtengan estas respuestas. También hay que tener en cuenta que en caso de que nosotros no respondamos, ellos o ellas continúen buscando y que lo que encuentren quizás no vaya conforme a lo que creemos en familia o que sea algo que también les cause malestar o que les cause miedo, por ejemplo. Entonces, esta es una gran idea, pedirle a otra persona que sea quien responda. Que justamente sería un poquito apoyarnos y tener este soporte cuando lo necesitamos, ¿no? Lucy, va avanzando el tiempo, pero yo quisiera abarcar todo el video si fuera posible, pero bueno, esperemos avanzar un poquito más y para dejar puntualizaciones antes de terminar el programa. ¿Te parece bien si continuamos con el video escuchando un poquito de lo que relatas en este cuento que se llama Al duelo patos? Claro que sí. Adelante. Uno de los puntos más importantes para acompañar el duelo en niños y niñas es que sus sentimientos sean escuchados, aceptados, validados y tolerados por sus adultos significativos. Sé que esto puede ser difícil. Puede ser que pensemos que hablar del fallecimiento, hablar de los sentimientos, hará que niñas y niños se sientan más tristes. Que hemos de ser fuertes y mostrarnos en calma por su bien, por lo que intentamos protegerlos al no hablar de esto, o también quizás no sabemos qué decir y preferimos no sacarlo a tema. Sin embargo, se ha visto que niñas y niños que tienen oportunidad de expresar sus pensamientos y emociones, y que estos sean escuchados y tomados en serio, tienen oportunidades más grandes de crecer con esta experiencia, de salir adelante con más herramientas. Me gustaría contarles una historia.
Durante esta historia les haré algunas preguntas. Solo contéstelas en su mente. Ella es Patty, una mamá pata que tiene 6 patitos. Patty cuida a sus patitos lo mejor que puede y sabe. Elige un lugar seguro para su nido, los alimenta y resguarda del frío. Pronto, los patitos de Patty están listos para ir al lago. Para llegar ahí, la familia debe cruzar el campo y enfrentar los obstáculos que se encuentren en el camino. ¿Qué es lo más importante para la pata Patty en este recorrido? Llega el momento de partir y uno a uno los patitos salen del nido siguiendo a Patty en el viaje hacia el lago. Patty, quien ya ha hecho este recorrido, trata de llevarlos por el camino más seguro y plano. Luego de andar un rato, se topan con un tronco atravesado que bloquea el paso. Patty, que había estudiado el camino, se sorprende al ver el tronco. El día anterior no estaba ahí. Tras pensarlo un momento, Patty nota que tiene 2 opciones. La primera es que la familia trepe el tronco. Ella estará ahí, puede enseñarles a los patitos cómo trepar, acompañarles y darles seguridad. Sin embargo, Patty no quiere que sus patitos corran el riesgo de tropezar y rasparse. ¿Cómo se sentirá Patty si sus patitos se tropiezan y se raspan? Quizás se sienta preocupada. La preocupación por alguien que amamos es normal, incluso esperada. Este dolor es parte natural de la vida. ¿Cómo se sentiría Patty si comienza a pensar: si se caen es mi culpa por decirles que crucen el tronco, por ayudarles a trepar? ¿Se sentiría mejor o sentiría mayor malestar? Este malestar se conoce como sufrimiento y es opcional, diferente al dolor. La segunda opción es que ella trate de mover el tronco empujándolo de un lado para hacer espacio suficiente para que pasen los patitos, evitando así el tronco, los raspones y el dolor natural que quizás implica trepar. ¿Cómo se siente Patty en este momento? ¿Cómo creen que se sienta su cuerpo? ¿Qué estará pensando Patty? La pata Patty se decide por tratar de mover el tronco. Apresuradamente se va a un extremo y empuja con todas sus fuerzas. Consigue moverlo un poco. ¿Qué estará pensando Patty en este momento? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó con lo que sentía antes? Bien, con ánimos renovados, Patty sigue empujando. Patty consigue mover un poco más el tronco, pero no es lo suficiente para que los patitos pasen. Se da cuenta entonces que no es posible moverlo más. Voltea a ver a sus patitos y cómo los encuentra. ¿Cómo se siente Patty al ver lo que pasa con sus patitos? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Qué piensa Patty en este momento? Mientras Patty estaba usando todas sus fuerzas en quitar el tronco para que sus patitos no tuvieran que trepar y quizás rasparse, ¿qué pasó con lo más importante para Patty? La seguridad y bienestar de sus patitos. ¿Le puso atención a lo que era importante para ella? ¿Funcionó la estrategia de tratar de evitar el tronco, los posibles raspones y el dolor natural? ¿Cuál era la otra opción de Patty? Patty ha trepado troncos antes, por lo que vuelve a juntar a sus patitos y les explica lo que harán. Con detenimiento y paciencia, les enseña primero a subir una pata, a agarrarse con un ala e impulsarse hacia arriba. Uno a uno les ayuda y les enseña a trepar. Al subir, algunos patitos se atoran o caen. Gentilmente, Patty les ayuda a levantarse, recuperarse y continuar trepando. En un momento, ella también resbala y se raspa un poco. Se levanta, se soba al lugar del golpe, respira hondo y continúa. Después de algunos tropezones y resbalones, un par de rasguños y otro de moretones, todos los patitos logran cruzar al otro lado. ¿Cómo se siente Patty? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿En qué estará pensando? Al poner atención al cruce de los patitos trepando el tronco,
¿Qué pasó con el bienestar y seguridad de los patitos, que son lo más importante para Patty? ¿Qué pasó con el sentimiento que tenía cuando valoró sus opciones? ¿Este se hizo más intenso, más pequeño? ¿Se fue o se quedó? ¿Qué aprendieron los patitos ese día? ¿Qué ventaja tiene ayudarles y enseñarles a los patitos a cruzar obstáculos, mostrando que ella también puede caer y levantarse para continuar? ¿Qué pasará cuando Patty no esté a su lado y los patitos se encuentren con otro tronco u otro obstáculo? Si este tronco fueran las emociones que sentimos al recordar o hablar de la persona que ha fallecido, ¿qué opinas de todo el tiempo, energía y atención que usó la pata Patty en tratar de evitar que sus hijos crucen el tronco de las emociones? ¿Hay alguna ventaja al enseñar a niñas y niños a cruzar el tronco de las emociones, aun si hay algunos tropezones y raspones? Al enseñarles a cruzar el tronco de las emociones, ¿la pata Patty les enseñó a manejar el dolor natural o les enseñó a sufrir? Ahora bien, para ayudar a nuestras niñas y niños a trepar el tronco de las emociones, hemos de validarlas, es decir, hacerles saber que las emociones que sienten tienen sentido de acuerdo a lo que están pasando. Lucy, pues quisiéramos escuchar más, pero creo que este gran cuento que por aquí aparece en tu video, que justamente es la patita Patty y sus patitos, nos explicas de forma muy clarita cuáles son las cosas que a veces nos cuestan trabajo en procesar el duelo. Uno, al estar cuidando tantas emociones y tantas cosas que queremos hacer para proteger a nuestra gente querida, que nos olvidamos que hay varios caminos que podemos tomar y que nos sentimos abrumados, pero que hay que darnos la oportunidad de ver que en algún momento hemos aprendido cosas que hemos hecho en el pasado, que nos han funcionado, que han sido benéficas, tomarlo como el aprender a saltar ese tronco y no esforzarnos tanto por quererlo quitar como en la historia, ¿no? Pero creo que es una historia muy, muy significativa de la que podemos aprender tanto niños como adultos sobre esta forma de manejar las emociones. ¿Qué nos puedes compartir un poquito más sobre este cuentito? Muchas gracias. Pues justo el objetivo de esta historia, de esta metáfora, es ayudar a que mamás y papás y cuidadores tomen este aprendizaje que han tenido a lo largo de su vida sobre cómo manejar las emociones y compartirlo con sus hijas e hijos. Porque justo de los casos de duelo que hemos visto en el hospital, comúnmente aparecen estas barreras en donde todo el mundo es fuerte, todo el mundo es fuerte para no provocar las emociones de malestar en los otros. Entonces, cuando entrevistamos individualmente, nadie quiere llorar, nadie quiere hablar sobre cuánto extrañan a la persona que falleció, nadie quiere compartir historias y todos están resguardados con estas barreras de vamos a ser fuertes, justo porque es lo que se ha de hacer en este proceso de duelo. Sin embargo, la pérdida de una persona querida es muy difícil, es quizás de las cosas más complicadas y difíciles que tenemos que atravesar como seres humanos. Es una gran oportunidad para enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas a experimentar sus emociones, a vivirlas y cómo manejarlas, qué hacer ante ellas, justo con todo el conocimiento que ya tienen de su vida. Entonces, esta historia va enfocada hacia eso, hacia hacer el duelo un poco más normal, no algo de lo que hay que huir, sino algo a lo que hay que aventarse y justo de ahí salió Al duelo patos. Es una historia muy bonita, te felicito mucho, Lucy, porque nos ilustra muy bien lo que a veces se nos borra del mapa cuando estamos en el duelo.
que tenemos que ver lo que está pasando, recurrir a nuestra experiencia de los casos previos o experiencias difíciles que hemos tenido y que seguramente saldremos avantes, ¿no? Pero necesitamos un poquito más de confianza en ellos. Lucy, pues como todo en el radio y aquí en las imágenes y en el video, todo se nos va el tiempo, pero bueno, yo quisiera que pudieras decirnos cómo la audiencia puede tener acceso a este video, si se pueden poner en contacto contigo para que tú puedas también darles algún tipo de apoyo importante, que fue algo que seguramente nos faltó, pero está en el video, cuándo recurrir a un especialista. ¿Cómo podemos contactarte, Lucy? ¿Cómo podemos también tener pues esta oportunidad tan valiosa de conocer este video y que además puedan compartir contigo si les gustó, si les funcionó, si puede ser de gran ayuda para los pequeñitos en casa en estos tiempos? Claro que sí. Pues bien, este video lo pueden encontrar en el Facebook de Paliativos GEA del Hospital General Dr. Manuel G. González. Y ahí va a estar, ahí está la liga, van a poder acceder a él sin ningún problema. Y en caso de que quisieran mandar algún comentario o su opinión, pueden escribir a videoduelo@gmail.com. Muy bien, Lucy. Y si nos permites, bueno, en Metamorfosis también compartiremos esta redirección de Paliativos GEA, que tan amablemente pues nos comparten siempre sus materiales y todos sus instrumentos que utilizan para la atención de estas necesidades de pacientes. Y bueno, Lucy, no quiero dejar de aprovechar la gran oportunidad de agradecer y felicitarte por este gran material que creo que nos va a servir a niños y adultos. Podemos aprender de él y podemos realmente hacer algo por salir de nuestro duelo poco a poquito, ¿no? Bien decías desde el principio, esto es un proceso en el que hay que hacer cosas y no solamente esperar a que el duelo se resuelva conforme pasa el tiempo. Es una gran oportunidad, es un gran material. Y Lucy, pues muchísimas gracias por haber estado hoy en Metamorfosis, Vida y Muerte. Creo que enriqueciste muchísimo lo que a veces nos preguntan qué puedo hacer ante estas situaciones difíciles que este proceso de vida nos está llevando en este momento. Muchas gracias, Lucy, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, fue un placer estar aquí. Pues nosotros nos estaremos escuchando la próxima emisión de Metamorfosis, Vida y Muerte, en el que tendremos pues otro tema interesante para poder platicar, pero háganos llegar pues todas sus dudas, todas sus inquietudes, y si nos escriben y hay algo dirigido a Lucy, se las haremos llegar con mucho gusto. Y bueno, Lucy es experta, ya escucharon, en niños, por si también la requieren en algún momento. Esto fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Yo soy la doctora Leti Asensio y nos estaremos escuchando la próxima emisión. Hasta la próxima.